Jóvenes, ¿cómo están? En la lección anterior aprendimos cómo descargar, dónde comprar la herramienta esta, la ZXW, que nos va a estar ayudando a darle seguimiento a la línea de una manera más rápida. Este programa también funciona en conjunto con lo que es el Microfiche, que también es un programa que trae todos los esquemáticos. Entonces estos dos trabajan en conjuntos. Hoy vamos a empezar a ver todos los menús y todo lo que trae esta herramienta para sacarle el mayor provecho. Así que vamos a la compu y veamos qué podemos aprender hoy de esta herramienta que se llama ZXW. Entonces tenemos por acá ya abierto lo que es la herramienta. Por la parte de acá vamos a tener todo lo que es el menú. Les voy a dar un tour así rapidito. Acá está el menú. Por este lado de acá van a estar todos los modelos y en esta pantalla, en esta parte de acá, nos va a aparecer cuando seleccionemos un modelo. Entonces lo primero que vamos a empezar a ver es el menú. Vamos a ver si podemos pasar esto a español para que se les facilite un poquito más. Ok, entonces ahora ya estamos en español. En esta parte de acá vamos a ver todo lo que tenemos en archivo. Tenemos archivo, aquí no tenemos nada. Aquí dice que se va a cargar el menú, que por favor esperemos. Aquí donde dice la vista, ¿qué tenemos por acá? Tenemos ampliaciones, tenemos reducción. Esto nada más es como para poder ocupar las teclas. Ahora adecuado a la pantalla, nunca lo he ocupado. Veamos qué pasa si le damos clic acá. Tampoco pasó nada. Luego tenemos donde dice muestra ocupar elementos. Aquí es como para quitar opciones de acá. La verdad yo nunca he movido nada de acá, así que lo vamos a dejar así como está. Diagramas de esquemáticos, esto es el Blackfish. Aquí es para abrir lo que es el Blackfish. Herramientas, actualizar el menú archivo. Bueno, acá me cerró el programa, lo vamos a volver a abrir. Creo que solo actualiza algo ahí, pero la verdad es no sé qué fue lo que actualizó. Ok, acá estamos adentro nuevamente. Todo lo que dice circuito de idiomas, aquí van a estar todos los idiomas. El esquema de color, aquí es para que puedan jugar con los colores que más adelante van a poder ver. Yo la verdad no juego con esto, no cambio ningún color, yo lo uso tal como viene. ¿Qué más tenemos por acá? La renovación, aquí es por si van a renovar su licencia. Acuérdense que esta es una licencia que cuesta $70 más o menos al mes. Ventana, esto pues es lo típico de Windows si lo queremos minimizar y todo eso. Y esto que dice Help, pues es para ayuda. La verdad yo con todo esto del menú, yo no le cambio absolutamente nada. Ahora bien, por este lado de acá, vamos a ver qué vamos a aprender por esto de acá. Esto de acá. Entonces si se dan cuenta, lo primero dice, señor, yo reparo. Todo lo que está acá tiene que ver con mi licencia. Todo esto es mi licencia. Entonces podemos ver como si quiero cancelar mi licencia, si la quiero renovar, o account settings viene siendo todos los ajustes o todas las configuraciones de mi cuenta. No vamos a ver nada acá. Help Center es para comunicarse con ellos. Esto que dice casos de mantenimiento, lo que hay acá es una lista de reparaciones que los creadores de la ZXW han hecho. Lastimosamente estos, bueno, miren, ahora ya está en inglés. Entonces acá les dice iPhone 6 que tenía un pequeño consumo y no booteaba. Entonces aquí les dan paso a paso lo que ellos hicieron. Este por lo visto tenía consumo en el backlight y lo arreglaron. La verdad es que nunca he utilizado esto porque acordémonos que lo que vamos a aprender nosotros es a diagnosticar por nuestra propia cuenta y a dejar de seguir imágenes que nos den ya toda la solución. A diferencia de las imágenes que algunas veces les hemos proporcionado, lo que buscamos con las imágenes es de que ustedes busquen la solución midiendo, ¿ok? Electronic Knowledge, esto prácticamente es como electrónica básica, pero todo está en chino, entonces no lo vamos a ocupar. Video Learning Area, esto igual son videos que ellos tienen grabados, que si escanean este código lo lleva a la página, pero nuevamente están en chino.
Tularia es más o menos, bueno, aquí no sé, es algo de la JC, es como dice JC Nano Station Dream, es como hacerlo como la estación del sueño más o menos, y sí, la verdad que está bien bonita. Pero bueno, sigamos. Entonces, aquí están las actualizaciones que os han hecho, tampoco no nos vamos a meter acá. Ahora bien, a partir de donde dice Huawei para abajo ya empiezan los modelos, ¿ok? Entonces vamos a dar una vista, nos vamos a dar un clavado por todo esto. Si le damos aquí donde dice iPhone, aparecen todos los modelos de iPhone. Entonces, ¿qué tenemos? Empecemos por ejemplo con el iPhone 6. Si usted le da donde dice iPhone 6, tenemos un montón de opciones. Empecemos a ver una por una. iPhone 6 A y B lo que hace es que les muestra los dos lados de la placa en la misma página. Aquí no podemos cambiar. Si yo hago zoom con mi mouse, lo que sucede es que estoy haciéndole zoom a las dos tarjetas. Esto es bueno porque algunas veces yo puedo tocar acá y puedo ver si va al otro lado, y de esa manera como facilitarme un poquito más a la hora de estar siguiendo líneas. No vamos a meternos en el seguimiento de líneas ahorita, hasta más adelante, ¿ok? Luego, cuando abrieron iPhone 6 A y B, se les habilitó otros dos menús. Part Name. Esto es una lista de todas las partes que trae el teléfono, de todas las partes que trae la placa, resistencias, todo. Y esto de acá son todo lo que son todas las líneas que están acá. Entonces esta es una lista, esta opción de acá es una lista de las partes, esta de acá es una lista de las partes y el nombre de las líneas. Ahora bien, esto que dice Part Bomb Information, esto nos va a ayudar muchísimo porque, por ejemplo, más adelante que ya estamos viendo componentes y, por ejemplo, yo quiero buscar este capacitor. Le doy clic y miren lo que se generó acá. Cuando le di clic, me dio todas las especificaciones de este componente. Me dijo que es un condensador de 10 microfaradios, 20% de tolerancia, 6.3 voltios soporta y es de cerámico. Si yo le doy buscar, lo que aparece ahí es que me da un listado del mismo condensador que lo puedo encontrar en todas las placas. Miren, aquí estoy en iPhone 6S y me dice que todos esos condensadores que están ahí son exactamente el mismo condensador. Esto nos ayuda bastante para cuando estemos buscando un repuesto, un condensador, una resistencia o una bobina. Podemos ocupar esta opción para buscar en nuestras placas que tengamos ahí de huesera. Nuevamente, ¿cómo entré a eso? Eso lo trae acá la ZXW, acá donde dice Part Bomb Information, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero esta bobina, le doy clic acá otra vez y le doy clic. A ver, le doy clic y ya me habilito acá. Es de 1 microhenry y si le doy buscar, me aparece un listado de todas las bobinas que yo puedo ocupar, ¿ok? Eso sería con esta opción de acá. Ahora, solución list es una lista de soluciones que ha subido mucha gente. Esta tampoco la he ocupado. Luego vamos a seguir con iPhone 6 versión 3.2. Entonces esta es la que más ocupamos. Vamos a cerrar esto de acá. Esto lo que hace es que me da los dos lados de la placa, pero me los da por separado. Cuando yo me voy acá y maximizo, tengo nada más un lado, y si yo quiero el otro lado, entonces me voy a esta opción de acá donde dice cambiar de ventana y entonces cambio de lado de la placa, ¿ok? Ahora bien, si se dieron cuenta, aquí se habilitaron más funciones, se habilitaron todas estas funciones, ¿ok? Entonces vamos a ir una por una. Part Name, ya lo vimos, es un listado de todas las líneas y todas las partes. Part Bomb Information, esto es para buscar, si queremos buscar el mismo componente, ¿ok? Entonces nada más, por ejemplo, si yo quiero buscar este condensador, le doy clic y aquí se me habilitaron todas las especificaciones del condensador. Yo puedo seleccionarlas todas y ya puedo buscar y me va a dar una lista. En este caso solo 2 condensadores son iguales y solo ese mismo teléfono los tiene. El 6 Plus tiene ese condensador y yo lo puedo ir a buscar.
por ejemplo, yo quiero ese condensador y yo tengo una placa de 6 Plus. Yo le doy clic y le doy OK y lo que hace el programa es que me lleva al iPhone 6 Plus y acá me dice dónde está. Me dice que este condensador es del mismo valor que el que yo tenía en el iPhone 6. Vamos a regresar acá al iPhone 6 a donde estábamos y vamos a seguir viendo qué más opciones nos da esto. Entonces, nuevamente, voy a poner acá la flecha, perdón. Esto es el nombre de los componentes y el nombre de las líneas. Esto es por si queremos buscar un componente del mismo valor. Y acá aparece que dice Board Hardware Picture. Entonces si le damos clic acá, lo que hace es que va a poner una foto de cómo es el teléfono, como que si le estuvieran tomando una foto al board. Solo que para esto tienen que tener buen internet, se va a tardar un ratito, entonces vamos a esperar que se ponga, ¿ok? Entonces luego aparecen, ahí está, miren, esto se puso habilitando esta opción. Entonces esto me sirve a mí como para saber la ubicación de los componentes y esas cosas. Entonces yo la puedo quitar y la puedo poner. También la tengo en la parte de atrás. Ahora estas que dice, estas de acá que están a color, lo que hace estas es que muestra las capas. ¿Cómo así las capas, Edgar? Acordémonos que el iPhone está compuesto por 8 capas. 8 capas en donde existen materiales, existen conductores que conectan todos los componentes entre sí. Entonces, cuando estemos viendo lo que es ya un poco de diagnóstico, nos vamos a meter más de lleno a esto. Pero, por ejemplo, si yo le doy clic a la capa 1, lo que va a hacer el software es que me va habilitar unas líneas azules. Esa es la capa número 1. Lo bonito de esto es que yo puedo tocar esta línea y se pone en rojo y me dice hacia dónde va. Miren, me habilitó este componente y me habilitó este componente. O sea que esta línea es la misma que toca este componente y va hacia ese pin del CPU. Si yo toco la capa número 2, me habilita más líneas. Si yo toco la capa número 3, más líneas. La capa número 4, más líneas. Capa número 5, capa número 6, capa número 7, capa número 8. Ahí están todas las capas de mi teléfono, ¿ok? Entonces eso nos va a servir a la hora de estar haciendo raspado entre capas y poder encontrar todas estas líneas. Eso tiene que ver con esto. Ahora esto que dice distribución de funciones, esto lo que les da es una lista de todos los componentes. Esto la verdad yo no lo ocupo porque también está en chino. Esto que dice resistencia, esto antes lo teníamos que darle clic y aparecen estos números, pero ahora ya aparecen de forma automática. Acuérdense que estos números son los valores referenciales. Este 606 son los valores en escala de diodo, las caídas de tensión que tenemos que tener en cada línea. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a un componente, por ejemplo este, me va a dar todas sus caídas de tensión. Miren, yo con esto yo ya me puedo ayudar para revisar la comunicación en las líneas. Esto acuérdense que lo vimos en una lección anterior. Sigamos por acá, solución list, una lista de soluciones que no la vamos a ocupar. Esto de acá lo que hace es abrir el esquemático automáticamente en el microfiche. Esto lo que va a hacer es va a abrir el programa. No vamos a ver eso ahorita, eso lo vamos a dejar para una clase siguiente. Vamos a esperar que cargue todo. Ok, vamos a maximizar esto. Esto que dice FPC lo que hace es de que nos da el conector. Creo que este es el conector de encendido, si no estoy mal. Y esto que dice iPhone 6 Screw Holes lo que hace es que me muestra donde van los tornillos para cuando existe daño por tornillo nosotros podamos reconstruir una línea, ¿ok? Entonces eso lo tenemos ahí. Entonces eso, ahí nos acabamos todo el menú del iPhone 6. Si nosotros abrimos el iPhone 6 Plus aparece exactamente lo mismo, 6S aparece exactamente lo mismo, iPhone 6 Plus aparece lo mismo, en todos aparece exactamente lo mismo. Miren, ahora si nos vamos a iPhone 7, acordémonos que en iPhone 7 ya existe versión Intel y versión Qualcomm. Aquí dice, miren, Intel y aquí dice QCOM, que quiere decir Qualcomm.
Acuérdense que cuando diga A y B es porque les va a poner las dos placas juntas, y cuando diga nada más iPhone 7 Intel 3.2 quiere decir que solo les va a poner nada más uno de los lados, ¿ok? Esto funciona exactamente igual para todos los modelos. Ahora bien, ¿qué aparece en la parte de arriba? Ya vimos todo lo que tiene que ver con los menús. Tenemos iPad también, tenemos lo que es teléfonos AOP, tenemos Vivo, tenemos Samsung, tenemos Sony, HTC, BlackBerry, etc. Entonces, pero vamos a ir a iPhone nuevamente, vamos a seleccionar el iPhone 6 y aquí abrió. Esta parte de aquí, la verdad yo nunca he tocado nada, lo único que hago es que la escondo así. Entonces maximizo y tengo esto. Entonces vamos a empezar a jugar con estos botones de acá. ¿Qué hacen estos botones de acá? Todos estos, los vamos a empezar a ver uno por uno. NC, si ustedes vemos acá, por ejemplo, estos que están en azul son líneas NC, líneas que no tienen conexión. Si yo deshabilito esta opción acá, le doy clic, lo que hace es que me la pone como una línea normal y después yo la tengo que tocar y me va a decir que es NC. Entonces de esa manera yo mantengo todas las líneas en azules, todas las que son sin conexión, miren, y así yo puedo trabajar más rápido. GND es igual como la opción de NC. Lo que hace eso es de que, por ejemplo, todas las que son en gris son tierra. Si yo quito eso, me quita lo gris. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo toque una tierra va a pasar todo esto, se va a poner así de feo el teléfono, así de feo el software. Entonces yo prefiero siempre tener GND activado para a la hora de que yo no pueda tocar las tierras y no pase eso. Ok, entonces eso es referente a GND. Ahora bien, luego dice Part en letras pequeñitas. ¿Qué es lo que hace eso? Es, por ejemplo, ven que dice J2019, si yo le doy clic donde dice Part, me quita el nombre de los circuitos. Por ejemplo, aquí dice U1501, si yo le doy Part, me quita los circuitos, ¿ok? Me quita el nombre de las líneas. Luego tenemos este de a la par que dice muestra y oculta el elemento de pie máximo. Entonces esto lo que quita es como un contorno, le pudiéramos llamar. Vamos a ver este contorno que vemos aquí, ese contorno que se pone cuando yo estoy arriba del componente. Ven que se pone una como línea roja. Si yo lo quito, bueno, siempre sigue eso. Ya, ok. Esto lo que hace es que quita el nombre del pad. Miren, aquí dice D2. Si yo lo quito, entonces ya no me aparece el nombre del pad. En este caso D2. Este de acá, pues si yo desactivo este, ya no puedo arrastrarme y moverme. Pero si yo lo activo, ahí sí aparece. Entonces si yo lo desactivo, lo que tengo que hacer es moverme con el clic derecho. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos esta línea que dice Next. Esta línea lo que hace es que me muestra para dónde va la línea. Por ejemplo, si yo le doy Next, me dice que va acá, después va acá, después va acá, después va acá, después va acá y acá. Vuelve y me está diciendo dónde exactamente va esa línea. Esto funciona bastante porque imagínense, les voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que yo toque acá y yo quiero saber hacia dónde va eso, pero no miro nada. Miren, desde acá no veo nada. Entonces yo quiero saber si hay algún otro componente a dónde va. Entonces yo toco y veo de que ahí no va a ningún lado, pero yo toco, le doy la vuelta a la placa y toco por acá y miren, me encontré un componente bien pequeño aquí que yo no lo veía cuando lo tenía así maximizado. Entonces cuando le dan Next, lo que hace es un seguimiento de la línea y les muestra qué componentes son los que hay. Esta opción de acá lo que hace es que si ustedes están así como con todo el zoom y le dan clic, entonces les vuelve a poner toda su placa de esta manera. Esta opción de acá nunca... ok, esto lo que hace es que quita el contorno. Miren, si lo pongo, ahí tiene todo el contorno, entonces será bueno siempre dejarlo. Esta parte de acá nunca la he utilizado, no sé ni qué es, dice Bookmark. Creo que esto es para escribir nosotros mismos las soluciones. Esto no lo vamos a ocupar. Esto que está acá, todos estos pequeños iconos de acá, este y este tienen que ver con la posición de la placa. Por ejemplo, yo le doy vuelta, yo puedo jugar con la posición de la placa, como la quiero. Miren,
Entonces eso nos ayuda porque algunas veces nosotros en nuestra mesa de trabajo tenemos la placa de diferente manera y no le podemos dar vuelta porque la tenemos conectada. Entonces esto nos ayuda a poder maniobrar esto más rápido. Esto es para zoom y para quitar el zoom, y esta línea de acá es para darle vuelta a la placa y ver la parte de atrás. Ok, ahora aquí donde dice key es para buscar componentes. Por ejemplo, yo quiero buscar el U1501. Le doy enter y me encuentra el circuito que yo ando buscando. Puedo encontrar también el FL2024 y me lo va a encontrar donde esté ese condensador. Eso es bueno para buscar condensadores. Esto de acá, señores, no lo ocupo. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos por acá, esto nos está dando el nombre de la línea y esto nos está dando la parte, o en este caso el conector que estamos tocando, o la parte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo ahorita toqué el conector J2523, ¿ok? Entonces, esto es con todo lo que tiene que ver con los menús. Entonces, en la siguiente lección vamos a empezar ya a tocar un poquito las líneas y empezar a ver cómo esto nos puede ayudar para poder dar un diagnóstico de manera rápida.